Se acabó el recreo. Hola, bienvenidos a Cosas de Profes. Soy Kika. Y yo, Claudia, educadoras especiales interesadas por la educación inclusiva y la formación de maestros. Somos fieles creyentes de Foucault, el Santo Freire, la Santísima María Montessori y host de este podcast. Un episodio sonoro donde los protagonistas son los maestros, quienes desde su propia voz nos narran vivencias y experiencias que seguramente te harán reír y reflexionar. Un viaje por el corazón de la enseñanza. Un episodio nuevo los domingos cada 15 días. Así que únete a nosotros en Instagram, Spotify, Amazon Music y iVoox. No te lo pierdas. Esto es Cosas de Profes. Se acaba el recreo. Bienvenido de nuevo, Shamil. Hola, muchísimas gracias otra vez por invitarme. Para la gente que nos escucha, Shamil fue nuestro primer invitado a este podcast. Lo conocí hace mucho tiempo por allá en el mundo de la bici. Creo que para esa época también hacías política con la bici, o algo así, si no estoy mal. Yo creo que siempre he hecho política. O sea, con las cosas que me importan, termino siempre pensando cómo hacer política o esto, cómo se traduce políticamente realmente. Interesante, chévere. Sí, como que no es algo así que maquine, pero pues termino diciendo, por lo menos en ese tiempo era como las cuestiones de la política pública y mirar a ver qué hacer para que fuera más seguro moverse y Por la ciudad. y cómo organizarse y no sé qué. Y siempre ha sido así, pues por algo terminé estudiando lo que estudié. Interesante, listo, Shamil. Para iniciar precisamente, cuéntanos otra vez a nuestra audiencia qué haces, a qué te dedicas, cuéntanos un poquito de ti y cómo terminaste siendo profe. Yo soy politólogo de la Nacho, tengo una maestría en estudios políticos latinoamericanos también de la Nacho, estoy haciendo un doctorado en estudios políticos en el externado. ¿Cómo terminé siendo profe? Pues porque yo venía haciendo, pues por cuestiones de militancia política en la universidad, talleres con organizaciones campesinas, organizaciones rurales. Estuve como rotando por muchos trabajos después de que salí de la universidad y por suerte, digamos, no fue porque lo haya buscado, terminé de profe en una universidad que es la Unimpau y de ahí para allá, del 2016 para acá, he estado en diferentes universidades. Hoy, este semestre, estoy en el Politécnico Gran Colombiano, estoy en la Universidad Javeriana y estoy en la Escuela de Derechos Humanos del Ejército. Y digamos que el 2016 para acá he venido como perfeccionando, bueno, mejorando más bien lo que hago como profesor universitario. Llegaste en un primer momento a la Unimpau a dar clases de qué y en qué facultad, en qué programa. Es la Facultad de Comunicación Social. Ajá. Como toda situación de precariedad, eran muchísimas clases con muy poco, con un pago pichurrio y con un horario de mierda. Uno a veces se vende inicialmente cuando empieza a trabajar así a estas universidades, ¿no? No, yo creo que me sigo vendiendo. Pero entonces como que lo que me permiten estos años es que pues ya me permite, digamos, apuntarle a trabajos cada vez mejor pagos, Ok. ¿sí? Pero yo sigo pensando que me pagan muy poco para todo lo que uno hace. Yo creo que no, que estoy en lo correcto. Pero en ese momento era geopolítica, economía, historia de Colombia, introducción a las ideas políticas, había una clase como de ética, eran como 6 cursos diferentes. Y dabas casi todo eso lo dabas. Sí. ¡Qué mononía! Era eran más de 20 horas de clase a la semana, eran casi 30 horas de clase a la semana. O sea, yo pensé que únicamente dabas 1 o 2 seminarios y pares de contar. No. Digamos que eso también me sirvió, como esos primeros semestres, creo yo, para ajustar las expectativas que yo tenía de cómo creo que deben ser las clases Ajá. a cómo hacerlas para no matarme. Sí, entonces, como en la mitad de eso está lo que yo hago realmente. Yo siempre les digo, bueno, en los últimos semestres les he dicho a mis estudiantes que si yo solo me dedicara a ellos, o sea, a un grupo, las clases serían muy diferentes a cómo realmente las hago. Ok. Sí, pero que me toca así porque toca pagar el arriendo, sí, más o menos. Claro. Listo. Después de la Unimpau, ¿te vas al Politécnico? Estoy en la Unimpau como
semestre y medio nomás, después empecé también en la Unimpau y en la CUN. Hubo un momento en que estuve en la Unimpau, en la CUN y en la Nacional. Sí, Sí. al tiempo. Yo salí de la CUN, bueno, no salí, me dijeron entre semestres que no seguía y afortunadamente encontré ese mismo intersemestral, un trabajo en el Politécnico Gran Colombiano de medio tiempo. Y eso fue hace como 4 años. Después no seguí en la Nacional, estaba en el Poli y en la Impau y empecé también en la Javeriana. Dejé de estar en la Impau y estoy en el Poli, en la Javeriana y desde el año pasado también en el Ejército. Listo. Después de todo este recorrido, Shamil, llegas al ejército y un poco conociéndote y quienes te conocen, sabemos que también militas hacia una idea de política, que también la tienes muy clara y tampoco te da miedo expresarla abiertamente, pero pues llegas a un terreno, pienso yo, difícil, complejo, tenso, o por lo menos los que lo vemos desde afuera pensamos que es así, ¿no? Entonces llegas a la escuela del ejército. Primero, ¿qué le vas a enseñar a estas personas, a esta gente? A esta gente. Y, y cómo ha sido esa recepción de esas enseñanzas y esos aprendizajes que has tenido. Y el martes tengo una entrevista para la Fuerza Aérea. Pues, pues es que uno empieza como a enviar hojas de vida y propuestas. Uno ve convocatorias y vainas y uno dice, bueno, esta gente puede pagar mejor. Entonces uno empieza a enviar propuestas, convocatorias. Por ejemplo, he enviado dos a la ESAP que todavía hasta ahora no me han aceptado. Sí, pero uno sigue intentando. Pero al ejército pues como que fue lo mismo. Había como una convocatoria para una especialización de derechos humanos que tienen en la Escuela de Derechos Humanos del Ejército. Ok. Y la convocatoria era armar un curso de medio ambiente, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Entonces, para poder concursar había que armar el curso. Entonces, igual, como que hagámosle, team, armé el curso, mandé todos los papeles y me citaron a una entrevista y la típica entrevista en donde le dicen, haga una clase de 5 minutos frente a un montón de gente, como allá de la escuela. Después me dijeron, eso fue a principios del año pasado, que había quedado de segundo, que la persona que quedó, pues era como una abogada, una vuelta así, pero al final la abogada dijo que no podía, como por el tema de los horarios, y y a mediados del año pasado me dijeron y yo le dije y de una fue que pues entonces tocaba cuadrar en mis horarios, porque en este caso es como por cohortes y los cursos se dan en una semana. Entonces, en algunos casos, pues me han tocado ya 2 cohortes. Ajá. Con la primera cohorte fue como 3 días de una, o sea, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y en esta segunda cohorte sí fue como en 2 semanas diferentes, repartida la cosa, entre septiembre y octubre. Lo que yo aprendí cuando entré es que uno creía, bueno, yo creía en un primer momento que entraba era la universidad militar, pero resulta que cada fuerza de la fuerza pública, ejército, fuerza aérea, policía, tiene como sus escuelas aparte, Ok. ¿sí? Tampoco lo sabía. Sí, y entonces en este caso, como que la escuela esta de derechos humanos está dentro de algo que se llama como el CEMIL, que creo que es Centro de Educación Militar, y ahí hay como diferentes ramas, como diferentes áreas, que tiene que ver, por ejemplo, con los cursos de ascenso de los soldados, que tiene que ver Mm, también como con estas escuelas. Y por ejemplo, esta escuela está abierta al público, o sea, no es solo para militares, ¿Público en general? público en general. Entonces, y de hecho la abrieron el otro día que estaba chismoseando, como en el gobierno de Santos. Ok. Como que fue un compromiso del gobierno de Santos, supongo que tiene que ver también con los escándalos de violación a derechos humanos. Lo que yo vi ahí chismoseando como en las paredes de la escuela era como la manera de empezar a formar en derechos humanos al mismo ejército y de manera especializada. Y nada, entonces yo empecé a ver las clases con muchas prevenciones, pero también con buenas sorpresas. Creo que, bueno, lo primero es que siempre entran soldados y civiles. Prácticamente todos los civiles que me ha tocado hasta ahora es gente que viene como de familia militar o que tiene relaciones con militares y que por eso también están ahí. Claro. Entonces tienen descuentos, ya son gente adulta, entonces ya es diferente porque entonces ya saben ¿Cómo es la vuelta? cómo es la vuelta.
ya saben a qué van. La mayoría son de fuera de Bogotá, entonces vienen Mm. de diferentes regiones del país y vienen esas semanas a las clases y ya. Entonces, digamos que se han podido plantear conversaciones chéveres. O sea, finalmente el curso es un curso en donde uno explica cuál es la relación entre la crisis climática y las violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Yo lo que digo que entre chiste y chance es cierto es que pues al final el objetivo del curso es decirles que la culpa es el capitalismo, ¿sí? Que todo termina en que el capitalismo es el culpable del mierdero de planeta que tenemos ahora, más o menos. Y Ok. entonces pasa que, por ejemplo, no sé, en la primera corte, que era la corte 19, había un sargento que sí me decía que hubo un momento en que estábamos hablando de los problemas en Arauca con las explotaciones, con las voladoras de oleoductos. Como que yo, como que sí, es verdad, eso genera un montón de problemas ambientales, pero ustedes no pueden dejar de lado el hecho de que pues la petrolera también es un problema ambiental y genera un montón de problemas también en cuanto a desplazamientos, en cuanto a cuál debería ser, digamos, el uso de esos territorios. ¿Qué es lo que pasa con las comunidades cuando Ujú. llegan estas empresas extractivas? O sea, estamos de acuerdo con que volar un oleoducto genera un montón de dificultades en cuanto a violación de derechos humanos, en cuanto a contaminación, y en eso el ELN es un actor importante, pero ustedes no pueden dejar de lado lo otro. O sea, si Claro. vamos a hacer un análisis completo del problema, hay que meter a todos los agentes. Y eso como que al sargento le rayaba resto, pero hasta ahora bien, digamos. No me han censurado, digamos, o no me han dicho como usted no puede hablar de esto. Sí, al final, pues yo creo que si uno tiene como los argumentos, a no ser de que haya como alguien por allá arriba que diga paila, pues hasta ahora ha estado bien. Lo que me dijo un amigo en estos días era que yo era la cuota de diversidad ideológica de la escuela. Pero, pero entonces hasta el momento te has sentido pues cómodo trabajando en este lugar. Pues es que a mí no me dan miedo esas conversaciones, más Ujú. o menos. Como que... Es que, Ah, o sea, es que yo te lo pregunto, Shamil, porque pues normalmente pienso en el asunto histórico de nuestro país, es que cuando alguien suele hablar de ciertos temas que son tensionantes para personas que de pronto defienden otras cosas, ¿sí? Y que claramente pueden haber como unas razones de fondo y tus razones tienen unas razones de peso, pero uno cree que eso siempre va a terminar en un conflicto, ¿sí? mm. Y creo que históricamente eso lo hemos vivido con gente que ha sido públicamente, ha expuesto esas ideas y pues pasan a otro plano de esta tierra. ¿Sí? Sí, no, pues es que, bueno, digamos, hay cosas que a mí me sorprendieron gratamente y en las que yo digo, bueno, estoy viejo. O sea, porque como que yo no estoy acostumbrado a que me traten como con tanta reverencia estudiantes, Ok. porque los adolescentes de ahora son una mierda, más o menos. Y uno llega ya al Cantón Norte y como sabe que uno es profe es buenas tardes, buenos días, no sé qué. Voy caminando por un pasillo y los soldados se paran ahí de lado mientras uno va pasando y tales. Y uno como tanto respeto me abruma, así como, Ok. pero me hace sentir, digamos, cómodo, extrañamente cómodo, ¿sí? Extrañamente como, qué buena Sí, descripción. sí, y entonces lo segundo es como que, como los tiempos de los cursos están planteados así de manera como tan antipedagógica, como que lo que yo evalúo realmente es que participen por un lado y segundo, pues que puedan por lo menos desarrollar un argumento sólido a partir de lo que se lee y se explica, ¿cierto? Entonces hay una parte como de lo que participan y otra parte de lo que escriben, ¿cierto? Ajá. Y pues eso lleva a que cada uno llegue allá y ponga como sus experiencias sobre la mesa, ¿no? Entonces, en la otra corte hubo un señor que era como de una vuelta ya de contrainteligencia, así, un señor que de hecho se ve así todo grande y todo malo, malote. Y sí, cuando hablaba como que no, es que yo soy de contrainteligencia, no sé qué, contraguerrillera por allá, o sea, una vaina por allá de gente que toma decisiones, ¿cierto? Y entonces estábamos hablando sobre la minería y estábamos hablando, por ejemplo, del Cerrejón y de Ujú. los problemas del Cerrejón. Entonces él dijo, él alzó la mano y dijo, como que sí.
Yo lo vi, pero en el Cesar. Entonces empezó a hablar de la Drummond y yo sin meter la cucharada y hablar de la Drummond y de su relación con el paramilitarismo y todos los problemas que ha habido allá. Él mismo contó su experiencia como soldado. Nos pusieron allá a vigilar a esta empresa y uno lo que veía era pura desolación, conflicto social, problemas ambientales. Entonces, digamos, uno tiene como el estereotipo de que todos los soldados son paila, ¿cierto? Con toda la razón por la historia y por todo lo demás, pero también es cierto que hay que abrirse a la posibilidad, o sea, si uno le abre la trinchera, por pequeña que sea, para mirar a ver cómo logra que esas cosas se cambien desde adentro, pues toca aprovecharla, más o menos. Totalmente. Yo quería ser muy políticamente correcta y no utilizar esa palabra paila, pero sí, yo a veces pienso que hay muchos militares que son pailas, ¿sí? Y policías y tales. Es Y que que la fuerza pública a veces es muy paila. En general hay personas en ese sentido de que la persona que está ahí es charro, o sea, qué yo manera tengo un tan paila de amigo, tratarte. yo tengo un amigo que cuando yo compartí ese agradecimiento de la escuela por mis redes, sí me Ajá, escribió y me sí. dijo como, paila, se me acaba de caer usted como persona, ¿cómo le va a enseñar a estos gorilas de mierda cosas que no sé qué? Y él mantuvo una experiencia súper traumática siempre prestando servicio militar, Ok. ¿sí? Entonces yo le dije exactamente eso que estoy diciendo acá, pero a ver, entonces, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? ¿No aceptar el camello? ¿Sí? No tenía que aceptar el camello. O sea, si yo en algún momento me llego a sentir incómodo o por ejemplo me llegan a decir usted no puede hablar de esto, hasta ahí llega el trabajo allá, ¿sí? Y si yo tengo la oportunidad de hablar con soldados allá dentro de todos estos temas, pues, ¿cómo no voy a hablar? ¿Sí? Y si me van a pagar por eso, pues, ¿cómo no lo voy a hacer O sea, tampoco? te buscan la lengua, literal. Pues sí, entonces como que estaba eso. O por ejemplo, como que con la última corte, una vez yo estaba ahí en en el descanso, en el receso, y si habían unos soldados que no hacían parte del curso que yo estoy haciendo, que sí estaban hablando de Petro, estaban diciendo, están ahí, hablando entre parceros. Y un mancito sí le dijo a otro como, pero no nos digamos mentiras, esto aquí adentro del ejército la mayoría somos de derecha, no sé qué y tales. O sea, estaban ahí una conversación sobre el gobierno, ¿sí? Y sobre su comandante en jefe, tal cual, como que, y pues, y, no, y aquí somos de derecha y no sé qué, y pues sí pasó, fue como en esos días que pasó esto de estos soldados encapuchados por allá como en el sur de Bolívar, que Sí. intimidaron a Full. unos campesinos. Y los soldados ahí en el cantón norte estaban hablando de que es que muchos huevones se dejaron coger, tales, y entonces como que o sea, pues yo no soy ninguna hueva, ¿sí? Yo sé dónde estoy, yo sé con quién estoy, pero por eso digo, eso no significa que no haya que afrontar ese desafío, más o menos. O sea, parte de de las cosas que yo sí creo, estoy hablando mucho, ¿cierto? No te estoy dejando hablar. No, tranqui. La idea es que tú te apropies de estos micrófonos, Shamil. De las cosas que yo sí creo, o bueno, que creo que me sirven a mí hace mucho tiempo, es ser tan visible, ¿sí? Entonces... Sí. O sea, si yo fuera como un desconocido, es más fácil como que me intimiden, más o Claro. menos. Entonces ahí ya es más difícil que me llegue como una amenaza, una vuelta y la visibilidad en cierto sentido también protege, más o menos, hasta cierto punto. O sea, yo tampoco voy a decir que estoy exento de vainas, pero creo que eso me sirve por ahora. Claro, y para la gente que nos escucha, Shamil se mueve mucho en sus redes sociales. Yo principalmente te sigo en dos que son las que utilizo y no utilizo más, que son Facebook, Instagram, pero también tienes Twitter y sé que también te mueves mucho por Twitter porque en realidad yo comparto tus pantallazos de Twitter y todo lo que escribes ahí me parece interesante y de vez en cuando he mirado los hilos, Mm, pero no tengo yo cuenta en Twitter porque no me interesa esa red social. es muy tóxica. Y además también tienes TikTok y subes bastantes videitos de lo que viene pasando a diario con asuntos en general del país y también de otros lugares del mundo, ¿no? Mm. Bueno, y de toda esta experiencia estando dentro del ejército, ¿crees que ha sido beneficioso, por lo menos para las personas que toman tu curso, el conocer y aprender y enseñar sobre el asunto de los derechos humanos, especialmente a esta población militar? Es que
Hay algo que pasa también y es que yo siento que mucha gente cree que hay mucha gente en redes sociales que opina de todo sin saber necesariamente sobre muchas cosas, como que las redes dan para que cualquiera llega y se crea opina, ¿cómo se dice? Sería como, bueno, sí, como un opinador de todo, ¿sí? Algunas veces yo siento que caigo en eso, pero es que a mí lo que me interesa es entender el poder, ¿cierto? Y el poder se mueve como en un montón de niveles. Sí, Y, totalmente de y yo acuerdo. tengo, y yo tengo como diversos temas dentro del entendimiento del poder que me interesan particularmente. Y esto que digo de que mi curso termina en que la culpa es del capitalismo es porque es un tema que me ha venido interesando en los últimos años. Entonces, el curso me interesa, el curso lo monté ya sabiendo más o menos qué era lo que tenía que decir y cuáles iban a ser los materiales. El hecho de que fuera para el ejército me daba como la posibilidad de hablar de temas que yo sabía que ellos iban a entender. O sea, si yo les hablaba de estos temas a gente que se ha como patoneado el país, pues era más sencillo como hablar desde ejemplos concretos, ¿sí? Y la perspectiva de poderle hablar a soldados me parecía desafiante. O sea, yo la primera corte llegué como pensando, esta gente me va a sacar a tiros de acá, ¿cierto? Pero no pasó. Y Y no, no sé entonces, cómo no le tienes, al inicio no le tuviste un poco de miedo a eso. pues yo llegué pensando que no iba a salir bien, pero entonces en la evaluación docente, porque además hacen la evaluación prácticamente Ok, apenas se acá en las sí. clases, salió bien, o sea, salió por encima del promedio, entonces les gustó O lo que sea, has les dejado ahí dije. como un pequeño granito de arena Sí, y en su... entonces que la evaluación hubiera salido mal, como que no, este es un maldito guerrillero de mierda, no lo vuelvan a traer acá. Pero hasta ahora han hecho dos evaluaciones y ambas han salido pues, por encima del promedio. Entonces uno como que, bueno, pues entonces sí se están haciendo bien las cosas. Y es como un montón de niveles, no sé. La coordinadora académica de la especialización Ajá. es una teniente, entonces se llama Camila, bueno, digamos, solo se llama Sánchez, Teniente Sánchez. Y la Teniente Sánchez, digamos, se nota que vive como confrontando un montón de machismo adentro, obviamente, ¿cierto? Entonces, no sé, un día la pillé que estaba ahí como súper afanada con un montón de cosas y llegan dos manes que están como encima de ella, niña, no sé qué, dice más. Y yo como, qué gonorrea, porque mi primer impulso fue decirles, ¿cuál niña? Y después yo, no, cálmate, no, no le vayas a decir eso a esos dos gorilas gigantes ahora, ¿sí? Claro. Pero entonces después yo sí lo charlé con ella, como tenaz todo lo que le toca acá adentro, y ella sí, también entender eso como desde adentro, y ella también me decía como, pero precisamente esas son las cosas que hay que cambiar acá, y si no la cambiamos, si no la cambio yo, si no la cambiamos ustedes, profes, entonces ¿quién la va a cambiar? Más o menos, ¿sí? Por ejemplo, hay una profe de la ESAP, que no está en esa especialización, pero está como en unos cursos de ascenso, Ajá. que les da un curso de género, ¿sí? A Ah, los, a chimba. los, y la conocí en estos días, el día de esto de los reconocimientos. Y yo la vi de una y yo dije, esta vieja es de universidad pública, apenas la vi, ¿sí? Así hippie, hippie, hippie. ¿Somos reconocibles? Sí, y entonces de una, y éramos como 20 profes y ella ahí como que apenas me vio también y nos sentamos al lado, no nos habíamos visto y entonces yo también preguntándole cómo es que había sido hasta ahora la experiencia, no sé qué. Y más o menos lo mismo que estoy diciendo yo, como bueno, pues es que evidentemente es desafiante que a ella Ujú. solo le ha tocado manes, ¿sí? Pero pues que ella le va a seguir haciendo porque pues entonces ¿quién más les va a hablar de género si no lo hace ella, Claro. más o menos? Shamil, y entonces el momento en que tú decides empezar, por un poco también pienso en el azar, en pensar en ser profe, qué te ha hecho continuar en seguir formando a otras personas, a otros sujetos, a otros adultos, y qué te ha hecho decir, oiga, esto de la docencia me interesa y creo que aquí también puedo tener un rol en el que puedo pensarme otras cosas, poner, diría yo, un granito de arena en las cabezas ajenas
por lo menos dejarlas pensando en algo y dices, bueno, ¿continúo en la docencia o me dedico a ser únicamente politólogo y hablar por ahí en canales y qué? Pues a mí últimamente me han preguntado mucho que si yo tengo aspiraciones electorales, sin que yo se los diga, y yo les he dicho que sí, ¿sí? Me han preguntado normalmente cuando yo les digo que sí, que si eso implica dejar de ser profe. Y yo les digo como que es que yo no veo que una cosa esté separada de la otra, ¿sí? A mí me parece que la pedagogía es un ejercicio político, Político, ¿sí? de acuerdo. Y que así como yo le meto fuerte a que en una clase se entienda muy bien los temas que yo quiero poner sobre la mesa, lo hago también cuando me pongo una cámara encima y digo, hay que explicar este tema, ¿sí? Y digamos así como puedo hablar en un video de TikTok sobre algo, más o menos así hablo en clase también. Digamos, la intención es que lo entienda cualquiera. Y a mí me parece que, sobre todo en este mundo que tenemos hoy en día, de lo que se trata es que las personas tengan claves para guiarse en el caos, más o menos, ¿cierto? Claves como ideológicas y claves también democráticas para Ujú. guiarse en el caos, como que de eso sería tratar con también cualquier como liderazgo. Entonces, al mismo tiempo, digamos, últimamente yo sí me he visto como agotado con estas lógicas tan empresariales de las universidades. Entonces, no sé, por ejemplo, en la Javeriana me han llamado 2 veces los directores del departamento de Relaciones Internacionales y el de Ciencia Política. Sí. El de Relaciones Internacionales me llamó y más o menos me dijo como que la queja era que los hacía sentir culpables por ser de universidad privada. Literalmente así, O sea, textual. como para resumir, esa Ok. era la queja. Y digamos que, además porque yo confronto, o sea, yo puedo ser muy rudo en el salón. Entonces como que me sale alguien a decirme el pobre es pobre porque quiere y siempre sale alguien así. Y lo que yo siempre hago es que empiece, que se ponga a hacer el cálculo, como bueno, ¿usted cuánto le cuesta a sus papis? Más o menos. Ujú. Y un chino de la Javeriana hizo el cálculo y más o menos 20 palos mensuales. Y entonces ahí mismo le pregunto, usted a sus 16 años, ¿de dónde se va a levantar 20 palos mensuales sin tener ni siquiera un título universitario? Y esos ejercicios vos los dejan como, no sé, profe, no. Entonces algunos se lo toman bien, otros no tan bien, ¿sí? Claro. Entonces, Claramente es incómodo, personal y académicamente es incómodo a la gente. claro, y entonces no sé, en ese mismo semestre hubo un chino que hizo una investigación sobre Rappi, pero la primera entrega yo le dije, parce, esto es un publi reportaje de Rappi, sí, o sea, como que a ver, eso es, sí, Bogotá fuera de la 72 a la 93, ahí Rappi es una chimba, pero amigo, pregúntate otras cosas, y entonces la queja era esa, y yo como, yo sí le decía al director, es que mi propósito sí es incomodarlos, por lo menos a estos estudiantes, a estos sí los tengo que incomodar, entre otras cosas porque no los voy a volver a ver en la vida, y porque la clase es de economía política, Ah, claro. si no les hablo de sus privilegios de clase, pues entonces de qué estamos hablando, y el profe listo, todo bien, pero al mismo tiempo, no sé, hay muchas quejas muy del estilo de esos estudiantes que creen que uno es su empleado. Y eso me viene agotando resto. Entonces, yo quiero seguir dando clases, voy a seguir dando clases, pero hace como un año estoy buscando como otras opciones que tengan más que ver con temas pues de hacer política. Ok. Entonces, si todo sale bien, desde el otro año voy a ser asesor en el Consejo de Bogotá, ¿sí? Eh, y la idea es ya como pasar como de lo teórico A lo práctico un poco. a mirar a ver cómo toda esa carreta se puede implementar, cómo se puede hacer real, ¿sí? Cómo se Ujú. puede hacer para que transforme en pues vidas, más o menos. Esa es la idea. En un escenario bien complicado, porque el escenario de Bogotá en estos momentos está súper denso. Pero entonces lo que quiero es, lo que más tiempo me va a dedicar a partir de enero es eso, pero voy a intentar, digamos, por lo menos en este primer semestre,
de la mano de eso, seguir en la Javeriana y seguir en el ejército. Pero el Politécnico, baila, no me va a dar la vida para hacerlo, entonces me toca renunciar a eso para el siguiente, pues a partir de enero. Bailes. Mm. Chami, ¿por qué consideras que ser profe y pues la pedagogía es un acto político? ¿Por qué lo consideras? A mí la definición que más me gusta de la política es que es el arte de hacer posible lo que la mayoría consideramos justo, ¿sí? Eh, porque es un arte, porque hay que, hay que crear, ¿sí? Hay que crear, ¿no? Hay que crear y al mismo tiempo yo creo que la pedagogía es un arte, ¿sí? Eh, yo no creo que la pedagogía sea, yo creo que la pedagogía sí es una relación de poder, pero yo creo que es sobre todo como una conversación y un intercambio de saberes. Eso es como lo que yo puedo decir desde mi experiencia, más o menos. O sea, para mí una buena clase es una clase donde se conversa con los estudiantes, más o menos. Donde uno plantea como unas líneas de conversación y de ahí como que se desata la charla, más o menos. El caos. El caos organizado, sí, El como caos que uno organizado. viene moderando la cosa. Uno lo Entonces, planea, ¿no? y yo creo que con los años, esa clase de frases lo hacen sentir a uno súper viejo. Con los años uno ya tiene como la capacidad de moderar y de manejar como las ganas de hablar o de no hablar, o uno le ve la cara a alguien que se ve como frustrado, como emputado con lo que uno dice y uno le puede decir, cuénteme qué lo tiene, qué le rayó de lo que acabé de decir, ¿no? O alguien quiere hablar pero no sabe, usted quiere hablar, tales, ¿sí? Entonces uno ya Claro. tiene como la capacidad de ir midiendo y manejando la conversación y de manejar a la gente, ¿sí? De manejar a Qué la gente. difícil. Como que, como que si uno necesita silencio, muchas veces yo sí estoy hablando y yo sí les digo mientras estoy hablando, como puede que ustedes estén susurrando, pero se escucha y es un poco Molesto. es fastidioso, ¿sí? Aunque creen que no se escuche, se escucha y se calla todo el mundo. Entonces, uno tiene como sus formas de manejar esa conversación y en la mayoría de los casos funciona, ¿sí? A mí me parecería muy raro que mis evaluaciones docentes fueran todas perfectas, como que a todo el mundo me ama, Sí. paila. O sea, ese no es, ahí yo me preocuparía, más o menos. O sea, yo como que, yo tengo que sentir que la mitad, bueno, no necesariamente la mitad, pero como que si hubo gente que, Si lo promediaras, fuera como... sí, como que un sector me odia y el otro dice, bueno, de aquí saqué un montón de cosas importantes, ¿sí? En ese sentido, Chamil, Pero yo no sé si respondí a la pregunta, más o menos. sí, más o menos. En ese sentido, ¿tú crees que en los años que has venido siendo profe, crees que has aprendido a tener herramientas con respecto a lo que, lo que conversas con la pedagogía, por ejemplo? ¿O has requerido por lo menos prepararte un poquito más y decir, oiga, tengo que aprender un poquito más de estos asuntos que convocan directamente a una formación específica como la formación de maestros? Y pensarme otras vainas para llegarle a esta gente en ese diálogo de saberes que intercambiamos a diario. Sí, yo digo que si no fuera un trabajo tan precario, hace rato hubiera buscado una especialización en pedagogía o sí, en educación. Pero obvio, uno se preocupa y empieza a mirar como opciones, como que a pensarse didácticas y estrategias y como empezar a hablar más como el lenguaje de ustedes. ¿Sí? Pero entonces yo también digo, pues es que no me da, ¿sí? O me dedico a hablar bien de los temas de los que tengo que hablar o hago lo otro. En estos días yo sí le decía a un grupo en específico que yo sí sentía que no los entendía, como que yo les decía, miren, sinceramente, y díganme ustedes si yo estoy equivocado, pero yo siento que ustedes quieren es un payaso, ¿sí? Como que la queja que más se repite no solo conmigo, sino con muchos profes, por lo menos de
pues que es que yo coordino un equipo de profes en el Politécnico, es que son aburridos, ¿cierto? Y yo como que listo, yo entiendo algo, y es que hay algo en pedagogía que se llama didáctica y la didáctica es importante, ¿cierto? Pero la didáctica no puede estar por encima de lo otro, más o menos, o por lo menos eso es lo que yo creo, puede que esté equivocado, más o menos. Y yo sí les dije, ustedes como que, se los dije, ese día se los dije, yo siento que ustedes ustedes se criaron con puros youtubers, más o menos, y ustedes lo que están buscando es gente que los haga reír, gente que esté todo el tiempo así como en esas subidas y bajadas de emociones que no son posibles o necesariamente aceptables si tú estás hablando, no sé, de derechos humanos, sí, o de masacres o vueltas o de la constitución política. Entonces, y a mí me da la impresión eso, como que la queja que se repite es esa, que tiene que ver mucho con que están más pegados acá que poniendo Ujú. atención. Entonces a uno le toca recurrir como a prácticas autoritarias, tipo dejan el celular ahí al lado y lo recogen al final. O otros profes dirán, no, hay que integrar el celular a las prácticas del salón de clases y no sé qué, pero pues eso no es necesariamente tan sencillo, ¿sí? O la idea también de cómo entienden los mismos estudiantes de que las clases sean más didácticas, ¿no? Si es la idea de hacer lúdica, ¿sí? Que es un tema muy distinto a lo que podríamos pensar que es la didáctica, ¿sí? Eso, tal vez la palabra, Entonces, el concepto real es ese, la claro, lúdica. si quieren tener lúdica, pues puedes irte a otro lugar para recrearte, que también es chévere, hacer ocio, que también está chimba, pero creo que cuando uno está en un momento de poder dirigirse, poder tener diálogos, poder conversar, en esa idea que también me gusta mucho lo que nos expresas, pues uno no va a ir a una con la idea de meterse a una clase para ser lúdica, o sea, Tal vez ese es el concepto real, lúdica, porque entonces uno también ve que los profes que son pura lúdica, como que eso sí les va re bien en las evaluaciones de estudiantes. ok. Y son como los que tienen los comentarios más chéveres, porque entonces todas las universidades tienen sus redes sociales, ¿ya? Entonces ahora se llaman confesiones, confesiones Javeriana, Policonfesiones, Unimpao Confesiones, no sé qué. Entonces lo que he visto que está pasando últimamente en los últimos semestres es que los estudiantes empiezan a preguntar por ahí, ¿qué tal es el profe Tales? ¿Qué tal es el Ajá. profe Tales? No sé qué. Y más o menos los comentarios son de ese tipo. Ah, ese man sabe mucho, pero es súper aburridor, no sé qué. No. Ah, si usted quiere pasar, tiene que ver con este man, que eso es re breve, tal. Entonces uno como que, si uno hace como un estudio antropológico de esas redes sociales, o sea, lo que yo me doy cuenta es eso, como que la mayoría lo que está buscando es un cartón que les califique para ganar más en el mercado laboral y la Ya. universidad no es eso. Bueno, la universidad no debería hacer eso, ¿sí? La universidad no debería hacer eso. Que entonces, con otros profes que estaba hablando ayer precisamente, yo sí les decía, es que a mí me parece increíble que solo se organicen para la farra. O sea, Ahí o están sea, de primeras. chimba que hagan farras y son unas super farras, súper organizadas, levantan recursos de todo lado, hay pre-farra, post-farra, hay videos de la farra que están súper producidos y yo digo, severo, pero solo eso, porque entonces en esa conversación yo le decía a los profes, yo les dije eso a mis estudiantes una vez que se estaban quejando de los vigilantes de esa universidad, del Politécnico, y más o menos yo les decía a los chinos, pues hagan alguna vuelta. Una vez unos vigilantes en la Nacho que eran reparacos no la tenían montada y les quemamos uno de sus kioscos y hasta ahí ya se calmaron, ¿sí? Y entonces me tocó hacer la aclaración. Eso no significa que yo les esté diciendo a ustedes que vayan y quemen los kioscos de los vigilantes, pero piénsense qué hacer para que no los jodan, para que no se las tengan montada, porque ustedes son los estudiantes. Es que tienen razón, no los tienen que tratar como si ustedes fueran unos delincuentes, más o menos. Y ahí como que no hay como iniciativa más allá de eso. Y yo sí les decía, imagínense que en el Politécnico se pusieran a hacer un graffiti o alguna vuelta. No,
el caos, más o menos. Entonces yo también siento pues que no es necesariamente culpa única, bueno, no es responsabilidad única y exclusiva de los pelados, sino que las universidades o las instituciones de educación superior han transitado como a ser una fábrica de trabajadores obedientes, más bien. Ha entrado en esa dinámica también Que, propia del capitalismo en gran parte, ¿no? sí, porque y entonces para estas clases que uno da, hay cada vez más menos espacio, menos recursos, menos apoyo. Las están reduciendo como a su mínima expresión. Sí. Sí, como que hay una necesidad de hacerlos son buenos trabajadores y fin. Y para de contar. Como que lo otro es una vaina que toca chulear rápidamente. Entonces, y eso son discusiones que no se tienen necesariamente con los estudiantes, sino con las directivas. Entonces las directivas muchas veces, pues, ¿a clase para qué? ¿Sí? De O, ingenierías o vueltas así, esa clase para qué, más o o menos. incluso entre los mismos docentes no hay esa conversación también incómoda de qué está pasando en cómo enseñamos o cómo formamos o qué es lo que se espera con la formación, ¿no? Shamil, para terminar, porque si no esto se nos va a largo, aquí le podemos abrir los micrófonos a Shamil y se puede quedar Aquí me puedo toda quedar la hasta tarde. mañana. Queremos que nos cuentes un poquito cuál es la enseñanza más importante para ti siendo profe en estos años. La más importante, Sí, que para ti ha sido bastante significativo de manera personal y profesional. está difícil esa pregunta. Yo sé que ya me la había mandado, pero, pero no la había querido pensar con calma. Digamos, yo no quiero que se quede todo esto en quejas y en como que todo es una mierda, pero yo creo que hay como mucha gente en una ciudad como esta, que es donde yo he tenido mi experiencia, que sí tiene muchísimas ganas de aprender muchas cosas y que si le dieran la oportunidad, pues aprendería todo lo que se le venga más o menos. Entonces, a estas alturas yo conozco mucha gente que la conocí en primero, segundo semestre y ahora es profesional y que se sigue comunicando conmigo y me dice cosas como, profe, me pasó esto en el trabajo y entonces me acordé de esa clase en la que hablamos de tal cosa, ¿sí? Entonces, y que yo siento eh, que, que pudieran, pues que pudieron haber sido lo que hubieran querido con sus vidas, más o menos, pero que no Ajá. necesariamente la sociedad les dejó. Y el espacio que tuvieron como para aprender lo exprimieron a fondo. Y estoy ya hablando de gente que, no sé, que le toca estudiar de noche, entonces que camellaban todo el día. Y que no sacaban la excusa de que camellaron todo el día para no hacer la vuelta que tenían que hacer en la universidad, más o menos. Entonces, yo creo que así hay mucha gente. Que si tal vez estuviéramos en otras condiciones, pues serían gente, pues lo que digo, que cualquier cosa que se estén planteando Ajá. la pudieran hacer. Y creo que eso es importante, porque entonces al final cuando uno habla de que lo que hay que hacer es que haya educación gratuita, universal y de calidad, está hablando es para esa gente, ¿sí? Ujú. Está hablando para esa gente. Y es esa clase de cosas las que permiten que tengamos sociedades pues más democráticas y más igualitarias, O más equitativas en lo posible. más equitativas, ¿sí? Porque, no sé, ayer estaba hablando en otra clase en donde me estaba quejando, pero les estaba diciendo, y un pelado sí me dijo, como es que, profe, yo no estaría acá si mi hermano no hubiera entrado a la Nacional. Entonces yo le dije, sí, ve, es que para eso es que es la universidad pública, más o menos. Entonces su hermano ahorita está con matrícula cero, entonces usted, por eso sus papis le pueden pagar la La universidad universidad. de 7 millones de pesos. Entonces pónganse a pensar en eso, porque estaba hablando de que hizo un trabajo de mierda y entonces le dije como parcero se pasó todo el semestre y no fue capaz de camellarle a eso como era. Y como que, a pesar de que sí lo hice como en tono regañón, así harto, el man como que sí dijo, sí, es verdad, la cagué. Vamos a ver si el otro semestre lo hago mejor. O por lo menos creo que eso fue lo que le quedó. Y lo digo por eso, porque al final son muchísimas vidas que pues entran como en esta trituradora de pues del capitalismo y que podrían ser otra cosa, que podrían ser otra cosa. Y yo creo que son vidas que hay que reconocer, más o menos, por lo menos. Chamil, muchísimas gracias. Me alegra un montón tenerte aquí nuevamente.
poder charlar de estos temas que también a veces suelen ser como un poco difíciles. Esa tensión que a veces también le genera a uno como profe, la brecha generacional. Últimamente lo he conversado mucho también, porque como ya pasamos de los 30, ya empezamos a ser más viejos y nos empezamos a pensar esas nuevas generaciones, esa formación de seres que vienen y van a tener otra sociedad distinta a lo que nosotros nos estamos pensando o craneando allá dentro. Por último, cuéntanos tus redes sociales, en dónde estás, cómo te pueden encontrar, quién te puede ver. No, sí, todas mis redes están abiertas. Todas son Shamil Tahir. SHAMWLTHAHIR de ratón. Estoy en casi todas las que se puedan imaginar. Y la intención es esa, poder seguir como abriendo esas conversaciones ya con gente anónima. Muchas me comentan las redes y ya me dicen profe. Entonces, pues esa es la idea. Así estás marcado ya ahora. Sí, sí. Muchas gracias, Shamil. A nosotros nos pueden seguir como @cosas de profes. No se pierdan este episodio. No, a mí también me alegra mucho estar acá conversando sobre estos temas y estas frustraciones y también estas satisfacciones. Creo que me quejé demasiado, pero también hay mucha satisfacción en lo que por lo menos he hecho estos años y no quiero que no quede acá también. Y Listo. ya. Gracias. Chao, pues, un abrazo. No olvides que tú también eres parte de este podcast. Déjanos tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro Instagram, @cosasdeprofespodcast. Y síguenos en Amazon Music, Spotify, iVoox y Google Podcast. No te lo pierdas.